mente del troll. Joe Maxson se levantó la madrugada del 28 de abril de 1908 entre fuego y llamas en la granja Gones. Toda la casa Gones ardía aquella madrugada y Joe Maxson hizo lo posible con sus pies, en pijama, con un par de botas y eventualmente con un hacha para tratar de salvar a los hijos de Belle y quizá a la misma Belle. Pero el fuego fue implacable. Y Joe Maxson no pudo hacer otra cosa más que escapar con su vida y algunas de sus posesiones de su casa aquella fría madrugada en la cual la granja Gones ardió por completo. Albert Schmutzer, el sheriff local, fue quien quedó a cargo del caso Gones esa misma noche. Schmutzer es descrito como un hombre rudo, pero guapo, de buen vestir, con un mostacho muy bien rasurado, quien a menudo usaba un suéter de tejido debajo de su abrigo de lana y bajo su sombrero de piel. Cuando Albert Schmutzer llegó a la granja, ya no había nada por hacer. Nadie gritaba, nadie estaba tratando ni siquiera de apagar el fuego. Era imposible. Ahora solo restaba que la llovizna de la madrugada ayudara a que se apagara la madera, que las brasas se consumieran por completo, que el fuego, con un poco de suerte, se quedara sin alimento. Se deben haber juntado cerca de unas 50 personas a ver arder la casa Gones, una propiedad que antes de esa fecha ya llamaba la atención y ya tenía un filo de misterio. Ahora, con el incendio, quedaba convertida, sin lugar a dudas, en la casa más famosa de todo Laporte, o quizá podríamos decir más infame de todo Laporte, porque nada de su fama provenía de un lugar positivo. Esta casa, que siempre había estado envuelta en misterio, ahora se convertía en una casa de horror. Una casa donde había muerto un hombre, un padre de familia, y que ahora se convertía en el cementerio de una madre con sus niños. Los vecinos de Belle, por supuesto, imaginaban que ella y sus hijos habían intentado salir de la casa, pero que las llamas los habían devorado vivos y que con el humo se habían ahogado y ni siquiera habían podido gritar. Era bastante obvio lo que esperaban hacer los hombres de Laporte aquella mañana del 28 de abril. Muy probablemente tendrían que escarbar los restos y sacar los cadáveres calcinados de la familia Gones de entre medio. De inmediato, pero comenzaron las sospechas en torno al fuego. ¿Cómo fue que un fuego se salió tan rápido de control? ¿Acaso había sido una simple lámpara que había quedado encendida? ¿Un leño que se había caído sobre la madera? ¿O era este un fuego incidental? Había sido demasiado veloz y demasiado feroz. Tendría, pensaban muchos vecinos, que haber quizá un acelerante involucrado en aquel incendio enojado. Y, por supuesto, había un posible sospechoso. ¿Quién en todo Laporte había estado amenazando a Belle Gones? Bueno, quizá nadie. Pero de la boca de la misma Belle había habido amenazas. Sí, Belle, recordemos, había ido a un par de tiendas locales donde le había informado a la gente que su vida corría peligro, o al menos eso creía ella, en manos de uno de sus ex ayudantes, quien también era uno de sus ex amantes. Belle también, ese mismo día, o bueno, un día antes, el 27 de abril, había ido al pueblo con su abogado a cambiar su testamento en caso de que algo le pasara,
y había ido al banco a depositar $700 más para que sus bienes quedaran en un monto considerablemente elevado de los miles de dólares que, según su testamento, no serían dados a su hija Jenny Olson, quien debía estar en California estudiando la preparatoria. En realidad, esos bienes, si algo le pasaba a Belle y a sus hijitos, serían donados a una institución. Y qué casualidad que justo un día después o la noche después de que Belle cambie su testamento y anuncia que su vida corre peligro, su casa entera arde. ¿A quién acusaba Belle de todo esto? Por supuesto, a Ray Lamphere. ¿Quién más sino él, que durante los últimos meses había acosado a Belle, podía ser el responsable de aquella tragedia? ¿Quién más sino Ray, a quien Belle había acusado de nombre, debía ser arrestado? Tal y como se esperaba, los oficiales del sheriff local comenzaron a buscar a Ray Lamphere y no lo encontraron de inmediato en su casa, lo que solo aumentó las sospechas en su contra. Bienvenidos a este quinto episodio de esta temporada de Bajo el Puente del Troll, temporada número 20 de este experimento que comenzó precisamente en un abril. No que esté grabando en este momento en abril, ¿verdad? Estamos justo a mediados de noviembre del año 2021 cuando se transmite este programa. No sé en qué momento lo estén escuchando. No sé si este mensaje les llegue desde el pasado. Sin embargo, la información de la que estamos hablando el día de hoy no tiene momento para disfrutarse o escucharse. Se puede hacer en cualquier momento porque, ya lo saben, ya lo escucharon, continuamos hablando de la princesa del infierno, de la ogresa, de la barba azul femenina, de la Jack la destripadora, la Jill la destripadora, o más bien podríamos decir Belle la destripadora, Belle Gunness, por supuesto, la asesina en serie más prolífica de todos los Estados Unidos y quizá, dependiendo de las cifras que se registren en años posteriores, quizá la más prolífica de todos los tiempos. Una mujer que era una viuda negra en la definición moderna del término. Una mujer que buscaba casarse con hombres para hacerse de su dinero. Pero hasta este momento, en los 4 episodios anteriores de los que hemos hablado de Belle, nos ha quedado una duda en torno a cada uno de sus actos. Belle era tan cuidadosa y tan precisa que nunca parecía haber evidencia directa en su contra. Sí sospechas y sí comportamientos muy peculiares de su parte, así como comentarios bastante tendenciosos de parte de sus pequeños hijos. Sin embargo, hasta este episodio no existe una sola comprobación de que Belle haya sido una asesina. Eso, me temo, está a punto de cambiar con este quinto episodio que se titula La Granja de la Muerte, parte 1, porque tendremos que dedicarles 2 partes completas a este tema de la Granja de la Muerte. Y todavía nos queda un cachito de temporada, así que quédense. Ya hubo buena cantidad de información, habrá más. Y cuando terminemos esta temporada, esto no se acaba. Bajo el Puente del Troll continúa con más temas que o son fantasía o al menos lo parecen de tan extraños que resultan en el mundo real. De inmediato, el pueblo entero entonces se lanzó a buscar a Ray Lamphere. No lo encontraron en su casa y conforme el fuego se apagaba entre los maderos de la granja Gunness, se empezaron a levantar los picos y las balas y las hachas de los habitantes de La Porte, que esperaban hurgar entre los restos de la casa los cadáveres de 3 niños pequeños y de una madre quien probablemente habría muerto por proteger a sus chiquillos. El incendio de la granja de Belle se convirtió en el centro de atención de todo La Porte, no solo esa mañana, sino por los meses siguientes. El día de hoy explicaremos por qué. Las llamas del incendio habían sido tan feroces que se habían visto a simple vista a 3 y 4 kilómetros de distancia, incluso en las afueras de La Porte. En las afueras de La Porte
cerca de los 4 kilómetros de distancia, estaba la escuela Interlaken de estudiantes de entre 9 y 18 años de edad, un instituto para varones donde se albergaba ahí a los chicos quienes tenían una vista, podemos decir, privilegiada de Laporte. Podían ver casi todo el pueblo desde donde se encontraban. Y fue precisamente uno de los alumnos de esta escuela Interlaken quien primero notó las llamas de la casa de Bell fuera del pueblo. Recordemos que el primero en darse cuenta de que la granja estaba en llamas fue su vecina, la vecina de Bell, una mujer que se había levantado a las 4 de la mañana para ver por su ventana y decir, oh my god. Pero también un muchachito, uno de los chicos que esa mañana andaban curioseando cerca de la escuela, se toparon con las llamas. Estos chicos tenían, los alumnos de la escuela Interlaken, tenían permiso de rondar la propiedad siempre y cuando no tuvieran una actividad, una ocupación oficial. Los alumnos tenían permiso también de ir a Laporte de vez en cuando. Ahora, cuando en la escuela se vieron las llamas de la granja Bell, inmediatamente se cancelaron las clases y se dejó ir a los alumnos de la escuela a chismear qué era lo que había sucedido en Laporte. Uno de los alumnos que fue al pueblo a curiosear fue un muchacho llamado Carter Manny, que años después escribiría lo siguiente. Había policías uniformados de la oficina del sheriff y bomberos y voluntarios que apagaban el fuego con ayuda de un tanque carreta del equipo de Laporte. Un cobertizo muy cercano ya se había puesto a disposición de una docena de reporteros de Michigan City, de Laporte y de South Bend. Otros reporteros llegaban desde Chicago, Indianápolis y de otros lugares, pues ya se habían mandado telégrafos sobre el fuego, indicando que probablemente no fuera un incendio común y corriente. Esta es la primera noticia, una de las primeras noticias que tenemos de que el incendio de la granja Gones se volvió famoso más rápido de lo esperado. A estas alturas, y estamos hablando de solo unas horas después de que las llamas se apagaron en la granja, las palas de varios habitantes de Laporte habían comenzado a golpear y a levantar los escombros de la propiedad. No sobra decir que toda la madera de la propiedad estaba ennegrecida y que los ladrillos se habían hecho pedazos con el calor. Siendo justos, no quedaba casi nada reconocible dentro de los restos. No se sabía dónde había habido un cuarto o un muro, excepto porque la granja Gones tenía un sótano. Un sótano que el mismo muchachito que fue aquella mañana a Laporte, Carter Manny, pudo ver desde lejos mientras los hombres de Laporte excavaban. Carter Manny describe este sótano más bien como una especie de pozo abierto en medio de la propiedad, porque ya no había nada sobre el sótano. Seguramente hubo en algún momento un piso con una pequeña portezuela y una escalera que bajaran a este agujero. Pero cuando Carter Manny se acercó a curiosear aquella mañana del 28 de abril de 1908, ya no quedaba nada de la madera y solo quedaba un hueco profundo abajo entre los cimientos de la propiedad. Los bomberos y otros voluntarios terminaron de apagar los restos de las ascuas con botes de agua y empezaron a identificar muebles o materiales o piezas o lugares de la casa que habían quedado destruidos. Pero, para sorpresa de todos, hubo una cosa que los habitantes de Laporte no lograban identificar: cuerpos humanos. ¿Dónde estaban los hijos de Bell? ¿Y dónde estaba la misma Bell? ¿Que acaso no habían muerto en sus cuartos? Bueno, si escucharon nuestro episodio anterior, sabemos que William Humphrey, el cuñado de la vecina de Bell, había subido a la primera planta por afuera de la casa con una escalera mientras la casa estaba en llamas y se había dado cuenta de que no había niños ni la misma Bell en sus cuartos. Esto hacía un poco menos extraño el hecho de no encontrar inmediatamente cadáveres. Pero tenían que estar en algún lugar. Si no estaban en la propiedad, eso quería decir que todos estaban vivos.
Bueno, no. Fue cerca de las 3:45 de la tarde del 28 de abril que el mismo William Humphrey, que había subido por la escalera mientras el edificio estaba en llama, golpeó con su pala algo suave, algo ligeramente chicloso, y cuando se percató de qué era, comenzó a gritar el nombre del sheriff. Cuando el sheriff Smutzer se acercó a William, para no causar pánico, en voz muy baja, le dijo a Smutzer: «Hey, creo que aquí están». Los diarios, por supuesto, se enteraron de este susurro y publicarían al día siguiente que los cadáveres de madre e hijos de la familia Gunness habían sido encontrados en una pila, todos juntos, en el mismo lugar de la casa. El reportero Harry Burr Darling de La Porte escribiría en un boletín que la forma en la que los cadáveres estaban dispuestos aquella tarde indicaba, y aquí cito, indicaba que la madre evidentemente había hecho un esfuerzo de escapar de la casa con sus niños. El más joven del trío de pequeños inocentes era el menos quemado de los 4. Según el autor de este artículo, esto denotaba un valiente, pero totalmente inútil esfuerzo por parte de Bell, quien seguramente se había muerto intentando salvar a sus pequeños. En otras palabras, habían encontrado los cuerpos de Bell y de sus 3 hijos juntos, uno encima del otro, apilados. Esto, por supuesto, hizo que la prensa asumiera de inmediato que Bell y sus niños habían tratado de guarecerse en un rincón de la casa del fuego, y eventualmente Bell se había hecho bola encima de sus niños con la intención de usar su propio cuerpo para protegerlos de las llamas. El recuento de la prensa de Darling fue un poco más romántico y grotesco, me atrevo a decir esto en partes casi iguales. Por un lado, Harry Burr Darling escribió que, y cito, la madre, al despertar bajo el sonido de las flamas y el humo sofocante, de acuerdo con su instinto maternal, habría arrojado su cobija encima de sus hijos, evidentemente con la idea de protegerlos o de proteger sus cuerpecillos del frío una vez que salieran de la casa. Esta misma cobija había servido para proteger el cuerpo del más joven de la familia. Ahora, esa fue la parte bonita, podemos decir, y romántica de este artículo. Por un lado, más grotesco, Harry Darling describe el cadáver del niño más pequeño diciendo que su cara estaba por completo ennegrecida en quemaduras y que tenía, también cito ahora, un agujero en la frente, claramente causado por la caída de algún ladrillo. Sus piernas también estaban quemadas por debajo de las rodillas y su cuerpo tenía la boca abierta, como evidencia silenciosa de una muerte agónica. Hay algunas cosas aquí que nos llaman la atención. La descripción de la muerte del niño como su cara en un rictus de muerte agónica y el cráneo roto, quizá por la caída de un ladrillo, no coinciden exactamente con una muerte en un incendio tan agresivo. Por lo general, en un incendio de esta naturaleza, es el humo lo que te acaba primero. Y tu muerte entre las llamas tiende a no ser tan agónica, no porque morir quemado sea bonito, parece que es una de las muertes más horribles de este planeta, sino porque por lo general cuando el humo es tan denso y la propiedad es cerrada, te asfixias antes de que las llamas te alcancen y tu carne no alcanza a resentir consciente la mordedura de estas flamas. Esto no es lo que se describe en el rostro de este niño, quien al parecer murió en un estado consciente, aterrado y que tenía roto el cráneo. ¿Habrán sido las llamas en una pequeña casa de ladrillo y madera suficientes para que la construcción destrozara la cabeza de este niño? No estamos seguros. Según la prensa, el cuerpo más dañado por las llamas era
el de Belle Gunness. Pues, y cito, era una masa irreconocible de huesos saliendo a través de la carne desnuda. Pero había una peculiaridad que muy pronto comenzó a preocupar a todos los habitantes de LaPorte, Indiana. La cabeza de Belle Gunness estaba ausente, o perdida, o en algún lugar que no era pegada a su cuerpo. El cadáver de Belle, a diferencia de los de sus 3 hijos, no tenía cabeza. ¿Cómo podía una mujer degollada salir corriendo a proteger a sus 3 hijos? Bajo el puente del troll. El famoso reportaje de Harry Bourdarling que hemos estado citando buscaba al final, después de describir la horrible situación en la que se encontraban los cadáveres, dar un poco de esperanza, diciendo que, cito, la hijastra de Belle, Jenny Olson, estaría de camino desde California al enterarse del siniestro. Se espera su llegada en 1 o 2 días y se piensa que ella podrá ilustrar un poco este misterio. Mientras la prensa iniciaba sus relatos heroicos sobre una Belle que se había lanzado con una cobija sobre sus hijos en un rincón para tratar de protegerlos de las llamas, los oficiales del sheriff Smutzer encontraron a Ray Lamphere, esto en la granja Whitbrook, donde trabajaba. Sí, a diferencia de lo que se esperaba, no estaba huyendo de la ley, no estaba en una cueva o en un lugar desconocido. Ray fue arrestado en su chamba y fue arrestado por sospecha de incendio provocado. Lo que más asustó y de alguna manera ayudó a convencer a las autoridades de LaPorte de que Ray estaba de alguna forma involucrado con el incendio de la granja Gunness fueron sus primeras palabras justo después de su arresto. Cuando le pusieron las esposas, Ray dijo: ¿lograron los niños y la mujer salir del edificio? Esto automáticamente para los hombres de Smutzer significaba que Ray sabía de antemano que la granja se había quemado y que la familia había estado dentro. Pero también podía ser una simple deducción de su parte, dado que todo el pueblo había visto las flamas de la granja hasta 4 kilómetros de distancia. Cuando los oficiales le preguntaron a Ray Lamphere cómo había sabido del incendio, Ray dijo precisamente algo parecido, que esa mañana, de camino al trabajo, había visto humo provenir de la propiedad, pero que no había querido decir nada porque no pensaba que, después de todo lo que había sucedido con Belle, fuera un asunto de su incumbencia. Y también le dijo a las autoridades que no quiso decir nada porque no quería que lo vincularan para nada con el caso. A partir de ese momento, Ray Lamphere fue sometido a múltiples interrogatorios agresivos, donde se fue revelando algo importante, algo que después sería descartado por la naturaleza de la información, pero que en un principio y hasta la fecha debería resultar más significativo de lo que fue para las autoridades de LaPorte. Al parecer, Ray Lamphere no había pasado solo la noche anterior. Tenía una testigo que lo eximía 100% de toda culpa de lo que había pasado en la granja Gunness. Y bueno, entonces, ¿cuál era el problema? ¿Por qué Ray simplemente no decía, no se preocupen, yo no fui, tengo un testigo y esta persona puede testificar que yo estuve con ella toda la noche? El problema es que este caso legal sucedió en 1908. Y el otro problema es que Ray Lamphere había pasado la noche en casa de Elizabeth Smith, una anciana negra, que por este simple hecho no era considerada como una testigo confiable en el caso. Recordemos una cosa, ¿sí? Vamos a poner un poquito en contexto esta situación racial.
Para 1928, estos son solo 20 años después del momento en el que estamos hablando, Indiana se convertiría en la sede más importante y más grande del Ku Klux Klan en América del Norte, con una membresía local para el año de 1928 estimada en 250,000 de fieles, 250,000 personas que compartían ávidamente esta forma de pensar. Por eso no me sorprende un pepino cuando me dicen que en 1908, en Indiana, un grupo de hombres blancos bigotones desestimaron casi por completo el testimonio de una mujer que localmente era conocida como la Negra Liz, que era como la llamaban la mayoría de los blancos en Laporte. Por supuesto, nos referimos nuevamente a Elizabeth Smith, que había sido hija de esclavos que habían migrado a Indiana escapando del sur durante la Guerra Civil Americana. Al parecer, de joven, Elizabeth Smith había sido una mujer muy hermosa que a causa de esto se había ganado el favor de muchos hombres negros y blancos con su belleza. Y en algún punto, según cuenta su historia, ella había engendrado a una niña con un prominente abogado de raza blanca. Sí, podemos hablar informalmente de raza, que la había abandonado con $600 en un bolsillo, los cuales eran solo para la educación de la chiquilla y no para ella. Según el testimonio de todos los que se involucraron en el caso de Raylan Fear, quienes la describen en el año de 1908 como una mujer ya madura, si Elizabeth había sido o no de joven una mujer muy hermosa, ya no lo era en el presente de la historia, en 1908. Y no lo era cuando la llamaron a testificar a favor de Raylan Fear. Ahora, ¿por qué estoy haciendo hincapié en este factor? Bueno, este factor de la estética, vamos a decirlo, de Elizabeth es importante para lo que viene en el caso. A estas alturas, en 1908, la mujer es fríamente descrita como un esqueleto arrugado con vestido, una mujer de 70 y pico años cuya vida difícil se reflejaba en su rostro. Así es como la describen durante el caso de Raylan Fear. Había dos cosas que no le importaban al mismísimo Raylan Fear, y es importante que las digamos. A Raylan Fear no le importaba que Elizabeth fuera una mujer de 70 y tantos años de edad, y a Raylan Fear no le importaba que Elizabeth fuera negra. Esto dice mucho de cómo funcionaba moral y socialmente la situación en 1908 en el noreste de los Estados Unidos. Si el peor criminal de la región era un hombre que no estaba preocupado por la raza y la edad, y los salvadores de esta región eran todos hombres racistas que no confiaban en el testimonio de una mujer negra, bueno, podemos ver lo afectado que podía estar, lo prejuiciado, lo sesgado que podía estar el sistema penal legal de la época. A Raylan Fear no le importaba que Elizabeth Smith fuera negra, o fea, o bonita, o hermosa, o que tuviera la edad de su abuela. Raylan Fear decía que Elizabeth era tan bella como Belle Gunness cuando él se había acostado con ella. Al parecer había algo que ya habíamos mencionado en episodios anteriores, un gusto, un antojo de parte de Raylan Fear por las mujeres mayores, mujeres de ámbito maternal. Y entonces comenzó a entenderse que aunque los testimonios tanto de Ray como de Elizabeth eran inocentes en cuanto a lo que había sucedido, quizá Raylan Fear hubiera buscado una amante en Elizabeth Smith. Cosa aparte, lo que sí sabemos del testimonio de Elizabeth aclara mucho la situación de Ray con respecto a la noche en la que presuntamente estaría quemando la casa de Belle. Este es el testimonio de Elizabeth Smith. Él me dijo que estaba muy enfermo y que no tenía dinero. Me dijo, si consigo dinero luego te pagaré. Y se sentó allí conmigo por un rato en la casa.
Se quedó dormido en una silla por un rato, quizá una media hora. Luego se despertó y me dijo, ¿qué? ¿Me vas a dejar estar aquí en el cuarto? Y yo le dije que sí. Y él se fue a comer algo en el Smith Saloon. Yo tenía mi despertador puesto para las 4:30 de la mañana y él regresó cerca de las 3:30. Cuando yo escuché mi alarma, fui a despertarlo. Él estaba roncando como un bendito. Le dije que ya pasaban de las 4 y en ese momento me dijo que ya debía estar trabajando en la propiedad de Whitbrook a esa hora. Ya no lo vi después de eso, pero puedo confirmar que hasta pasadas las 4 estuvo en mi casa. Ahora, a causa del contexto ya previsto en el testimonio de Smith, esto no le hizo mucho bien a Ray, porque Ray Lamphere tenía antecedentes y tenía múltiples declaraciones juradas de parte de Bell en su contra, diciendo que era un loco, una persona inestable, un hombre vengativo y más encima, todos en Laporte sabían que Ray Lamphere tenía motivos para odiar a Bell. Bell, si no estaba diciendo la verdad sobre él, entonces igual era una mujer que lo había difamado, era una mujer que había mantenido una amantía con él y lo había descartado, era una mujer que le había robado sus herramientas de trabajo y había limitado su modus vivendi por un tiempo, era una mujer que de alguna manera todos despreciaban en Laporte y en la que no confiaban mucho. Pero definitivamente Ray Lamphere tenía motivos para dañarla o para odiarla, así que era muy fácil para la gente de Laporte creer que Ray había quemado la casa de Bell. Los periódicos se enteraron tan pronto como pudieron de la amantía de Bell con Ray y empezaron a publicar que la furia de Ray venía de un amor no correspondido. Había quemado la propiedad porque su corazón jamás había podido arder en llamas por Bell Gunness. Por supuesto, inició casi de inmediato el primero de los múltiples juicios en los que va a quedar involucrado Ray Lamphere. En este juicio, los vecinos de Bell, el ayudante de Bell, Joe Maxson, y el forense local fueron testigos en contra de Ray Lamphere, a pesar de que no habían visto nada muy directo, excepto por Maxson. Maxson inició las declaraciones del primer juicio contra Ray Lamphere, diciendo que él estaba seguro de que cuando él se fue a la cama no había habido ninguna fuente de flama abierta, nada peligroso se había quedado encendido y que si bien Bell había comprado queroseno esa tarde, él había guardado muy bien el queroseno en un bote metálico debajo de las escaleras en un lugar donde no podía encenderse de la nada. Cerca de las 9 de la noche, él se fue a dormir y hasta donde su testimonio respecta, no había nada en la familia, en la actitud de Bell o en la casa que pudieran provocar o ser los causantes de las consecuencias del incendio. Daniel Hudson dio un testimonio bastante dramático, pues declaró que él fue uno de los hombres que habían sacado de los escombros de la propiedad el deforme cuerpo de la pobre Bell Gunness, ahora decapitado, con huesos salidos a través de la carne, como si algo le hubiera aplastado varias partes del cuerpo con fuerza. Hudson también dijo que el pecho de Bell estaba tan quemado, aquí viene una imagen interesante para sus pesadillas, que Hudson pudo ver el corazón calcinado y endurecido de Bell dentro de su pecho, todavía a medias íntegro. Finalmente, Hudson terminó su deposición diciendo que, cito, el cuerpo de Bell estaba tan quemado que era irreconocible. Una cita que tengo que repetir en voz alta para que vayan cayendo en cuenta de hacia dónde va esta investigación. El cuerpo de Bell, sin cabeza y con huesos rotos por todas partes, estaba tan quemado que no tenía características reconocibles. Entre medio de las sesiones del juicio de Ray Lamphere, Ray era vuelto a llevar por los oficiales y era interrogado por el Estado.
Durante su segundo interrogatorio, lo confrontaron con fotografías viscerales de los cuerpos de la familia Gunness. La reacción de Ray Lamphere fue, sin embargo, una de alguien que no se esperaba ver lo que vio y que no disfrutó en lo más mínimo ver las fotografías. La reacción de Ray Lamphere fue de genuina sorpresa. Y, por supuesto, esto sorprendió a las personas que lo estaban interrogando. Si Ray Lamphere era el autor intelectual del incendio, ¿por qué no tener una reacción positiva? ¿Era un gran actor? ¿Era un psicópata brillante? ¿O era un tipo que realmente no había matado a 3 niños y a una mujer? Luego de este segundo interrogatorio, el abogado de la Fiscalía del Estado redactó una declaración inicial donde afirmaba que, cito, el 28 de abril de 1908, un tal Ray Lamphere había ilegal y maliciosamente quemado y matado a Belle Gunness en un incendio provocado y que por lo tanto se había convertido en un peligro para la paz y la dignidad del estado de Indiana. Tras esta lectura de los cargos, Ray Lamphere se declaró inocente, pero dado que eran cargos por homicidio potencial, fue puesto en una celda hasta el lunes 11 de mayo de 1908. Mientras cubrían el juicio, los reporteros de la prensa tenían una preocupación mayor que las autoridades de Laporte parecían estar ignorando, pero que a los vecinos de Laporte les parecía una preocupación más o menos real. ¿Dónde estaba la cabeza de Belle Gunness? Esa es la pregunta central de nuestro episodio de hoy. ¿Dónde está la cabeza de Belle Gunness? Tenemos un cadáver con múltiples fracturas, decapitado, puesto encima de una pila debajo de una cobija con los cuerpos de los hijos de Belle. Y yo sé todo lo que ustedes con sus mentecitas morbosas están preguntando a estas alturas. ¿Era o no, pues, el cadáver de Belle? Bueno, aquí es donde entra una declaración del doctor Lucius Gray con la que coincidieron otros médicos. Y esta declaración dice que ningún fuego de la naturaleza como el que había quemado la granja pudo haber calcinado, destruido por completo el cráneo de una mujer adulta. Por supuesto, entonces, la prensa que estaba apostada en Laporte concluyó, sin más lugar para dudas, que entonces Ray Lamphere no solo había cometido el crimen de incendio culposo. No. Ahora Ray Lamphere era un monstruo que había entrado a la casa mientras Joe Maxson dormía y los pequeños niños estaban indiferentes o desconocían que en el cuarto de al lado un asesino había entrado a decapitar a Belle Gunness. Y ahora, en vez de ayudar a Ray la información de que la cabeza de Belle estaba misteriosamente desaparecida, lo ponía en cargos mucho peores. Claro que esta nueva teoría vendía muchos periódicos, pero ahora la gente empezaba a encontrar discrepancias que no le eran agradables. Por ejemplo, los diarios primero habían reportado que los actos de Belle habían sido valientes, dignos de una madre que había salvado a sus cachorritos de las llamas poniendo su propio cuerpo sobre los suyos debajo de una manta para alejarlos del humo y el fuego. Bueno, esto es lo primero con lo que los periódicos locales habían vendido periódicos. Pero esa ya no era la información. Ahora teníamos el cadáver decapitado por un asesino de una mujer que había sido depositado encima de los cuerpos vivos de sus hijos, debajo de una manta. Entonces los niños tampoco estaban vivos porque los habían puesto un asesino debajo de una manta. Y entonces, si ya nadie estaba vivo, Ray Lamphere había matado a los 4 antes de quemar la casa.
y solo había quemado la casa para ocultar la evidencia, ¿quién había puesto entonces la manta para cubrir en un gesto cariñoso o protector a los niños y el cuerpo de la mujer, si no había sido el mismo Raylan Fear, que ahora era retratado como una bestia? Algo, eso es lo que estoy tratando de decir, algo en la narrativa de la prensa amarillista de la época no cuadraba con la realidad. Y ese algo, desafortunadamente, se revelaría muy pronto. Bajo el puente del troll. Todos los días aparecían en la Port nuevas teorías sobre el cráneo desaparecido de Belle Gunness. La siguiente teoría que apareció fue que ahora Belle había sido decapitada por sus dientes. Pues hay que decir algo que va a resultar muy importante para los siguientes episodios de este caso. Belle tenía, al parecer, al menos un puente completo de dientes frontales inferiores sostenidos por oro a sus molares. De hecho, el dentista que hizo la reparación en Chicago especificó que, dado que el del puente de Belle era oro de 18 quilates, Belle tendría cerca de $700 de oro en sus dientes. Una cantidad para nada despreciable, pero tampoco sé si tan elevada como para que alguien decapitara a Belle Gunness por el oro de su cabeza. Un reporte forense, sin embargo, comenzó a dar un poco de luz sobre el caso, diciendo que eso no era posible, porque la cabeza de Belle había sido cortada post-mortem, de manera que no creían que la decapitación hubiera sido la forma de asesinato de Belle. Ahora, esto no significaba que alguien no hubiera podido matar a Belle, le hubiera cortado la cabeza para quedarse con ella y con sus dientes, y después hubiera incendiado la casa. Pero esto significaba o descartaba la teoría de que Belle había muerto por decapitación. Esta era la parte que falseaba esta teoría. Habían cercenado post-mortem la cabeza de esta mujer. Este mismo grupo de forenses que estaban analizando el cadáver declaró que había motivos, o más bien, que no había motivos para pensar que la causa de muerte en el cadáver encontrado allí hubiera sido inhalación de humo. Pero, ¿cuál sí había sido la causa? Ok, si la causa de muerte no había sido decapitación y tampoco había sido inhalación de humo, entonces eso quiere decir que o el cuerpo de esta mujer habría tenido que morir aplastado por los restos de la casa o quemado por las llamas, aunque no se hubiera ahogado. Pero ¿qué de estas dos cosas hubiera causado que su cabeza se separara por completo de su cuerpo? Si la mujer hubiera muerto quemada, esto no significaba que se quedara sin cabeza. Ya habían establecido que las llamas no eran lo suficientemente fuertes como para calcinar el hueso completo de su cráneo. Y si la mujer había sido aplastada por algo que quizá la había decapitado, entonces esto no coincidía con el reporte forense de que la cabeza había sido cercenada post-mortem. Nuevamente nos chocamos con una pared forense de evidencia que descartaba todas las teorías populares y amarillistas de la prensa. Los restos de la susodicha Belle Gunness que tenían en ese momento pintaban un retrato más bien espantoso en términos de una muerte. Ok, tenemos un cuerpo sin cabeza, sí, pero el brazo izquierdo de este cadáver estaba quemado, consumido casi por completo hasta el húmero en el lado izquierdo. El brazo derecho estaba calcinado y consumido hasta el hombro.
Todos los músculos de este cuerpo, a diferencia de los cuerpos de los hijos de Bell, estaban calcinados, ennegrecidos o carbonizados por completo. Era como si el cuerpo de la mujer dentro de la casa hubiera sido quemado más de una vez. Sus órganos internos estaban completamente cocinados, a diferencia de los niños. Pero no parecían reventados o lacerados, cosa que no coincidía con la teoría de que los huesos de este cadáver estaban rotos porque parte de la casa se había desplomado sobre su cuerpo, cosa que hubiera causado un rompimiento o una hemorragia interna. El viernes 1 de mayo de 1908, Ray Lamphere vio el armado del caso en su contra y esta vez sintió que ya no había escapatoria, por lo que mandó pedir una Biblia a su celda para comenzar a rezar. Ese mismo viernes 1 de mayo, una mujer muy alta, de rasgos germánicos, de 54 años de edad, llegó de Chicago a La Porte, Indiana, en un tren. Esta mujer era, por supuesto, Natalie Larson, la hermana mayor de Bell. Nellie, estoy leyendo mal, Nellie Larson. Nellie Larson tenía 8 años sin hablar con Bell cuando llegó a La Porte, y cuando llegó todavía preguntó muy inocentemente por una tal Bell Sorenson, su anterior apellido de casada, a pesar de que 2 días antes había leído en un diario que una tal Bell Gunness vivía en la propiedad de su hermana. Pero ella no entendió este cambio, le parecía demasiado extraño, demasiado pronto. No, mi hermana es Bell Sorenson. Bueno, este ya no era el caso. Cuando Nellie leyó que Bell estaba muerta, corrió a La Porte, o más bien viajó muy velozmente en tren a La Porte. No porque estuviera preocupada o indignada por lo que le había sucedido a su hermana. Nellie estaba molesta porque había leído en la prensa que todo el dinero de Bell era para un orfanato religioso que recibía niños noruegos y no para ella o para su sobrina Jenny Olson. $15,000 de momento era el estimado en daños y bienes que Bell Gunness debía haber dejado en herencia, y ni un solo dólar de esos 15,000, que hoy en día serían millones, poco más de $1 millón, eran para ella o para Jenny. Nellie no podía concebir esto. ¿Qué había pasado con su hermana? De veras la odiaba tanto, pero entonces ¿por qué no haber dejado un peso para su hija? Bueno, Nellie había ido a La Porte a hacer una contestación legal al testamento de Bell con la intención de reclamar parte del dinero para dárselo presuntamente a Jenny Olson y muy probablemente para quedarse con una parte. Más encima, como era su pariente viva de sangre legal más cercana, Nellie reclamaba derecho a sus tierras. Está bien, el edificio principal estaba destruido y quemado, pero las tierras las quiero yo. No tienen por qué liquidarse si Bell tiene un pariente vivo. Casi al mismo tiempo, apareció en La Porte otra persona interesada en los bienes de Bell. Esta es una contraparte mucho más extraña que nadie estaba esperando, pero el dinero tiende a desenterrar fantasmas del pasado. Llegó a La Porte George Hollander, y si sienten que están perdidos y no recuerdan este nombre y dicen no recuerdo ningún George Hollander que esté involucrado en este caso, en realidad tienen razón. Bueno, George Hollander no era George Hollander, en realidad era la señora de George Hollander, que es como se queda determinada en este caso. La señora de George Hollander era la hermana de sangre de Jenny Olson. Déjenme aclarar este parentesco. En el primer episodio aprendimos que Bell Gunness se hizo de Jenny Olson quitándosela a una mujer moribunda porque su marido temía no poder criarla y adoptándola ilegalmente, y después haciendo un proceso legal para quitársela legalmente ahora sí a su padre,
años después, cuando el señor Olson regresó a reclamar a su hija. Ahora quien volvía es la hermana ya casada de Jenny Olson, que se considera pues una pariente viva, que estaba diciendo que ella venía a velar por sus intereses, pero también por los intereses de Jenny Olson. El argumento de la señora Olander era que al ser mayor que Jenny Olson, ella automáticamente se acababa de convertir en la guardiana legal de Jenny y por lo tanto ella tenía derecho a lo que Jenny hubiera heredado. Ese fue el argumento. La señora Olander de inmediato se apresuró a reclamar entonces parte de la herencia de Belle, que, cito, Jenny seguro ya estaría de camino a la Porte con su esposo para reclamar. Porque recordemos que Belle Gunness le había dicho a varias personas que su hija ya se estaba casando o se había casado en algún momento. Bueno, la señora Olander y Nellie Larson, ninguna de estas dos mujeres ajenas, podían concebir que Belle no le hubiera dejado un peso a Jenny Olson y tampoco podían concebir que no hubiera una remuneración legal para ellas si es que ellas se hacían cargo ora de la propiedad o de la hija de Belle. Al día siguiente de que la señora Olander y de que la señora Larson llegaron a reclamar el dinero de Belle, también llegó otro hombre a la Porte que reclamaba algo muy distinto. Este hombre era Aysel Helgelien, quien quería saber dónde diantres estaba su hermano Andrew Helgelien después de la muerte de Belle. Ahora, una pequeña y rapidísima aclaración con respecto al nombre familiar de los Helgelien. Estuve haciendo un poquito de investigación porque en todos los lugares, normalmente yo leo esta información y no tengo acceso sonora, digamos, a esta información. Entonces no puedo saber cómo se pronuncian algunos nombres. Helgelien es como pronuncian este apellido la mayoría de las personas que he escuchado hablar del caso. Tanto en inglés como en español se pronuncia como Helgelien o Helgelien. Sin embargo, encontré otras dos posibles pronunciaciones para este apellido. Helgelien y la pronunciación, digamos, más nórdica, más germánica, Helgelin. Por el bien de mi salud mental y por el hecho de que ya hemos establecido una costumbre y de que es la pronunciación que usan la mayoría de los programas radiodifusionados y podcasteados al respecto de este tema, vamos a permanecer con la pronunciación Helgelien. Pero sepan que este apellido también podría ser Helgelien o Helgelin, que cualquiera de las dos podría ser más correcta que la que estamos usando. Bueno, el 3 de mayo de 1908 empezó el verdadero horror de la Granja de la Muerte. 3 de mayo de 1908. Recuerden esta fecha. Ese día, o hasta ese día, solo 2 personas en todo la Porte seguían excavando los restos de la propiedad Gunness. Una de estas 2 personas que seguía fiel al pie del cañón era Joe Maxson, el asistente de Belle. La otra persona era el vecino de los Gunness, Daniel Hudson, quien simplemente estaba haciendo eso porque esperaba aclarar el misterio de lo que había sucedido junto a su casa. Tras la llegada de Aysel Helgelien, se dieron cuenta de que no había mucho con qué ayudar con lo que estaban sacando realmente en términos de restos de la casa hasta ese momento. No podían asistir a este hombre con una ubicación, no podían decirle dónde estaba su hermano. O al menos eso fue lo primero que Joe Maxson y Daniel Hudson pensaron. Helgelien, en este caso me refiero a Aysel, el hermano de Andrew, fue a hablar una última vez con Joe Maxson con la esperanza de que algo que apareciera en la granja Gunness le diera una pista.
Entre las cosas que fueron apareciendo dentro de los cimientos, apareció algo inesperado. Sí, Joe y Daniel estaban cavando la propiedad principal, pero se les ocurrió cavar los agujeros de basura, el chiquero y cerca de las letrinas de Bell, en las zonas donde la mujer había enterrado basura presuntamente. Daniel y Joe Maxson se pusieron a cavar en uno de los agujeros cerca de los cimientos de la casa. Maxson sabía del agujero porque recordemos que él había ayudado en la propiedad y meses atrás William Brogitsky, uno de los múltiples ayudantes de Bell, había cavado este agujero al principio de la primavera. Este era el extraño agujero que tenía medidas peculiares que Bell había dicho que era para desechar basura, pero que a Brogitsky no le cuadraba. Bueno, durante su tiempo en casa de Bell, Joe Maxson había cargado basura para tapar el agujero, así que él no solo sabía dónde estaba, sabía para qué se usaba este hoyo. Pero él reconoció no haberlo cavado. Y cuando comenzaron a excavarlo, se dio cuenta que era un agujero muy peculiar. Según Joe Maxson, le había ayudado a Bell a rellenar el agujero con latas, con una gran cantidad de zapatos viejos, curiosamente todos de hombre. Y Maxson les mostró a los otros dos hombres, a Azel Helgen y a Daniel, dónde cavar. Azel, Daniel y Joe se pusieron manos a la obra con 3 palas, pero solo pudieron cavar un par de minutos antes de que una vasca nauseabunda los detuviera. Un olor a muerte comenzó a manar de la tierra. Con las bocas y las narices cubiertas por paños y pañoletas, los hombres continuaron cavando hasta que el pico de una de sus palas rompió algo. Cuando se inclinaron a ver qué era lo que la pala había roto, se dieron cuenta de que era una vértebra de un cuello. Y inmediatamente después, los 3 hombres encontraron un brazo humano y luego todo un cadáver. El sheriff Smutzer corrió a la escena acompañado del Dr. Charles Mack, un médico forense que a partir de este momento estará involucrado en el caso. Lo primerísimo que Mack determinó es que no iba a ser fácil saber qué había pasado con ese cuerpo, porque sus brazos estaban separados de su torso, sus piernas también, y el cuerpo estaba en un estado de putrefacción que había degradado bastante su piel y sus músculos. Sin embargo, no fue necesario que el Dr. Mack determinara si era un hombre, o su edad, o incluso su identidad. Mack dedujo que este hombre, que tenía los ojos hundidos y una profunda cortada en una mejilla que provenía desde la frente y una preocupante laceración en el cráneo, era un hombre que había sobrevivido a una feroz pelea por su vida. El forense Mack encontró heridas defensivas de un arma cortante en los brazos separados del torso, en la mejilla, como ya dijimos, del cuerpo, y en algunas cortadas en las manos y los antebrazos tan profundas y tan fuertes que habían penetrado hasta el hueso del hombre. Un ademán violento de un filo, en un movimiento rápido, le había cortado todos o casi todos los dedos de la mano derecha a este cadáver. Su cabeza, empero, todavía tenía pedazos de piel y un muy reconocible mechón de cabello café pegado a su cuero cabelludo. Cuando el forense sacó la cabeza del agujero,
Decidido a analizar los restos, ya no fue necesario porque Aysel Helgelien estaba presente y de inmediato dijo: reconocí enseguida la forma de su cara, sus ojos, su frente, sus mejillas. Cuando has vivido con tu hermano por los pasados 15 años, lo reconoces con poco. Aysel Helgelien acababa de identificar el cuerpo de Andrew Helgelien. Un par de horas después, los hombres que continuaron cavando habían vaciado por completo el agujero de basura de Bell, que sí, tenía un par de centímetros de basura y el resto estaba por completo lleno de cadáveres humanos. Como una morbosa decoración de Halloween, el agujero producía pies, cabezas, piernas, manos, torsos, todos separados, todos regados, todos indistintamente colocados en sacos. Claramente, aquellas no eran piezas de una ni de dos personas. De inmediato, el cobertizo de carretas de Bell, que se había adecuado para funcionar como base de las investigaciones, ahora se convirtió en una morgue hechiza. Y los médicos se lanzaron a empezar a identificar los cuerpos. 2 hombres adultos, una mujer adulta, una adolescente, cada cuerpo cortado en 6 partes de la misma forma, con una maestría carnicera. Un torso, brazos separados desde el hombro, piernas separadas desde la ingle y cabeza cercenada, una constante en todas las víctimas de Bell: decapitación. Ahora, en vez de haber resuelto la gran pregunta de dónde estaba la cabeza de Bell Gunness, un nuevo par de dudas inundó no solo a todos los reporteros y personas de Laporte, sino también, muy en contra de lo que ellos querían, a las autoridades. Estas preguntas eran mucho más importantes que la primera, pero desafortunadamente no eran preguntas sencillas de contestar. Ya no era tan relevante preguntarse dónde estaba la cabeza de Bell. La nueva pregunta era: ¿cómo habían llegado todos esos cuerpos a la propiedad de la inocente viuda? Y si el cuerpo de la mujer decapitada que estaba en el sótano de la casa de Bell junto con sus niños no era Bell, ¿quién era? ¿Y dónde estaba, con su cabeza pegada a su cuerpo y viva, Bell Gunness? Y para responder a esa pregunta, tendrían que pasar muchísimas cosas, pero de momento ustedes tendrán que experimentar un ejercicio en paciencia, pues el día de hoy hemos terminado con este 5º episodio y no podemos continuar hablando de Bell Gunness. Por supuesto, aquí cerramos este 5º episodio de la temporada número 20, La Princesa del Infierno, La Granja de la Muerte, parte 1. Les dije que este tema estaba partido en 2 y lo mantengo. La Granja de la Muerte, parte 2, es con lo que continuamos la siguiente semana. Capítulo 6 de esta 20ª temporada de Bajo el Puente del Troll. Yo soy Sergio Vicencio, hablándoles en esta ocasión de un poquito de crimen verdadero, pero prepárense, vienen futuras temporadas donde volveremos a los temas de la ficción y la fantasía que nunca nos abandonan. Gracias como siempre por apoyar, gracias por escuchar. Mi libro, no Luna de Plutón, pero mi libro Afuera, una segunda antología de cuento de fantasía oscura, horror y ciencia ficción, ya está más o menos en este momento llegando a librerías, y si no, pueden conseguirlo directamente conmigo a través de mis redes sociales y muy pronto, todavía no, pero muy pronto a través de mi tienda de Ko-fi y quizá a través de Mercado Libre. Estén atentos a todos estos canales de distribución, sigan apoyando a Bajo el Puente del Troll y recuerden que si ustedes son mecenas de $5 o más con más de 2 meses al pie del cañón apoyándome, tienen
total acceso gratuito a este libro. Pueden obtener su copia simplemente yendo a recogerla a uno de los lugares donde la entrego o saldando la muy módica cantidad de un envío dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, que más o menos equivale a unos 50 pesos mexicanos. Así que no se queden sin su copia de afuera, háganse de una y a leer, además de escuchar. Gracias y hasta la próxima semana. Piezas de este episodio son parte de una colaboración con Cherry Decibel. Búscalo en Patreon para ambientar tus proyectos. Algunos de los fondos musicales de este programa pertenecen al paquete 10.000 piezas de música de Media Solutions. Todo el crédito a sus respectivos creadores. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del Troll.